Perfecto. Creo que ya nos encontramos entonces en condiciones de poder comenzar con la clase transcurrido el tiempo que les había solicitado. Le dijo, les extiendo la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes a este módulo. Hoy día, lamentablemente, no me pueden ver en la cámara en virtud de que mi señal no es la más óptima y por lo tanto prefiero priorizar en este sentido el que ustedes me puedan oír muy bien versus el que me puedan ver que nos reporta en realidad mayor utilidad. Por lo tanto, les doy las explicaciones correspondientes. Bueno, ya la semana pasada de alguna forma nos conocimos un poco. Mi nombre es Yanina Ortiz, soy abogada, como les comento en su oportunidad, y la clase del día de hoy nos vamos a centrar principalmente en lo relacionado con la legislación laboral en tiempos de pandemia, o sea, cuáles han sido los efectos principales respecto al legislador y la norma ante la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y por otro lado, analizar, si bien es cierto, la ley de protección del empleo y la ley de crianza protegida, que vienen a ser como las grandes propuestas que nos proporciona el legislador para sobrellevar de alguna manera el COVID. También es importante que analicemos una normativa que entró en vigencia hace súper poco, que es la ley 21.327, que está relacionado con este seguro de vida que van a tener o estar obligados ahora a tener que contratar, y la elaboración del protocolo. Ya esta normativa, la última que les mencioné, a nivel práctico me interesa mucho, de sobremanera, mucho más que la entiendan respecto a la otra. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son normativas relativamente nuevas, creo que el pic de la ley de protección del empleo de alguna manera y de la ley de crianza protegida ha cambiado. O sea, ya es norma que hace más de un año estamos conociendo, que hemos podido estudiar de manera mucho más acabada, a diferencia de esta ley del seguro y protección que tiene por finalidad la reincorporación progresiva de los trabajadores a la prestación de servicios. ¿Ya? Por lo tanto, no voy a detenerme punto por punto en cada una de las circunstancias de todas las normativas, sino que más bien vamos a hablar los aspectos más importantes. Y si ahora ustedes tienen alguna inquietud, por supuesto me la pueden hacer saber. Yo estoy encantada de poder ayudarlos en el evento que se les generen inconvenientes. Por lo tanto, ustedes me lo van comentando sin ningún problema, me pueden levantar la mano y listo. Recordar también un poco la dinámica que les expliqué la semana pasada respecto a los micrófonos, mantener el respeto entre nosotros mismos, tanto para mí que estoy exponiendo como para con sus compañeros, por lo cual les voy a pedir que los mantengan por favor apagados. Ya, micrófonos apagados, tratemos de cuidar lo relacionado en este caso con también cuando vamos a preguntar, levantar la mano para que no se genere una interrupción en la exposición. Y adicionalmente a eso, como bien les comenté la semana pasada, a medida que yo vaya relatando respecto a las diferentes normativas que vamos a tratar el día de hoy, ustedes me van a poder ir efectuando todas las preguntas que quieran. Ya espero que esté sumamente claro un poco lo relacionado a la dinámica. Lo otro, antes de comenzar, me doy cuenta que son los mismos participantes que la semana pasada. Ya esto no tenía una certeza respecto a este punto, hoy día sí la tengo cuando los veo y me suenan sus nombres, pero les quería preguntar, en virtud del teletrabajo o trabajo a distancia, ¿les queda alguna duda o alguna incógnita que quieran que resolvamos antes de que yo comience a exponer el tema específicamente del día de hoy? ¿O estamos todos ok con el teletrabajo? Profesora, José Luis, dígame. sí, tengo una consulta, mire, no es, no es que sea muy cuadrado. Primero, que nada, buenos días y muchas gracias de que nos esté dando usted esta clase de partida. Yo que, claro, la vez anterior estuve en su clase, así que no hay problema. Profesora, una consulta así, supongamos, supuestamente el día 14 entre todos los funcionarios a trabajar al establecimiento. ¿Yo mi ¿Ya? teletrabajo lo pago en proporción a los 14 días o le pago el mes completo? A ver, nuevamente, entran todos a trabajar, me dice el día 14, y antes de eso, con qué estaban? Teletrabajo. Ya están con Ahí, teletrabajo. sí, ahí estamos con teletrabajo y también le preguntaba, ¿se acuerda la vez anterior sobre la movilización, la colación? Al final Ya, nosotros no la eliminamos, gracias a Dios.
por lo que Menos usted dio en la mal. charla el otro día. No la eliminamos, pero sí le incorporamos el teletrabajo. El aviso de los 30 días también lo dimos dentro de los plazos legales, se le dio el aviso, entonces Ya. 14 entran todos los funcionarios a trabajar. Entonces la asignación por teletrabajo solo la tienen que pagar proporcional, en virtud de los 14 días, no completa. Perfecto, ¿Ya? perfecto. Solo Ahí me queda. proporcional, porque al final de cuentas el motivo que da origen ahí a la asignación sí se terminó, a diferencia de la movilización y la colación. Así que ustedes tienen que Lo elimino pagarla nomás. simplemente Proporcional nomás los de 14 días. manera proporcional. Si le estaban pagando 60.000 pesos, por ejemplo, como trabajan técnicamente la mitad del mes, le pagan 30, Ok, que es el proporcional y listo. ya profesora, muchas gracias. No, a usted, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Creo que no, creo que al parecer estamos bastante claros con respecto a todo lo demás. Bueno, vamos a analizar entonces primero la gran normativa que yo les comentaba que era, a ver, tengo una pregunta que aparece en el chat. Ah, no escucha, dice. ¿Todos los demás me escuchan bien? Sí, Sí, profesora, sí, profe, profesora. sí, profe, la escuchamos bien. Ah, perfecto. Entonces un problema estrictamente de la participante. Dame un segundo. Para que no tengamos muy. Ya, perfecto. Solamente Valentina entonces. Bueno, esperemos que pueda volver a reingresar y que no tenga mayor problema. Comenzamos entonces con lo relacionado a la clase del día de hoy. Bueno, yo les comentaba que hoy día principalmente la finalidad que va a tener esta clase es analizar qué ocurrió con el ordenamiento jurídico laboral al momento de tener que enfrentar una pandemia. Ya es la primera vez a lo largo de toda nuestra historia, de toda nuestra legislación, que se contempla de alguna forma un régimen relacionado a una situación de catástrofe tan grande como es tener que enfrentar una pandemia. Y es curioso porque sabemos que a lo largo de la historia hemos enfrentado varias, pero y adicionalmente somos un país con bastantes desastres naturales. Entonces, al final, cuando nos toca analizar un poco cómo estaba estructurado este código, podemos ver que fuimos cero provisores, nunca hubo ni siquiera un germen de iniciativa para tener que regular respecto a la normativa. La semana pasada yo les comentaba lo relacionado, por ejemplo, con el teletrabajo, que aun cuando la intención de regularlo, aun cuando la expectativa que se tenía respecto a esta norma existía ya hace mucho tiempo, no se había logrado concretar a nivel histórico. Estaban todavía esperando, de alguna forma la normativa estaba un poco ahí estancada en el Congreso, entre otros puntos. Pero cuando sucede lo de el coronavirus, cuando coronavirus llega a Chile, la verdad es que se ven en la necesidad de tener que legislar y por eso si lo pensamos de manera tan fría, en un tiempo tan breve se empiezan a promulgar y publicar y entrar en vigencia por consecuencia una serie de normas. Entre esos, como les comenté la semana pasada, el teletrabajo, trabajo a distancia, que fue la primera gran norma que publicaron con fecha 26 de marzo, pero que entró en vigor, en vigencia, con fecha 1 de abril. Con respecto, acto seguido de manera inmediata y casi automática, entra en vigencia la ley 21.227, que es la tan conocida por nosotros como ley de protección del empleo. Ya esta normativa que de alguna manera viene a sobrellevar los efectos negativos que está produciendo la pandemia, se nos presenta como una gran alternativa, pero en un inicio tenía bastante imperfecciones. No es menor de alguna manera que ya esta norma haya sufrido respecto a otra ley en 2 oportunidades modificaciones en el contenido mismo. Entonces una normativa perfecta en sí no lo fue desde el inicio y se tuvo que entrar a modificar en base a las necesidades que se fueron originando en el transcurso de la ejecución de dicha ley. Y principalmente en este caso es importante que tengamos presente que la ley de protección del empleo, que viene como gran alternativa, como les dije, viene a proporcionar 3 alternativas.
tres alternativas distintas dentro de una norma. La primera de ellas era la suspensión de la relación laboral por acto de la autoridad. La segunda, el pacto de reducción, o sea, el pacto de reducción de la jornada laboral. Y por último también el pacto de suspensión de la relación laboral. Vamos a poder apreciar en términos generales que tanto el pacto de suspensión de la relación laboral como la suspensión por acto de la autoridad tienen una leve diferencia, una pequeña diferencia simplemente, no es más allá lo que vamos a tener que efectuar, así que las vamos a estudiar de manera coetánea. Ya, si igual se les va enredando en este caso algo, ustedes me lo van comentando y yo encantada se los voy aclarando, ¿ya? Como les decía, entonces, el artículo primero de la ley 21.227 nos presenta la primera gran alternativa que les comentaba, que es la suspensión de la relación laboral por acto de la autoridad. ¿Qué va a suceder en este caso? Sucede que decretada una medida, habla la normativa, medida sanitaria o de seguridad interior, para el controlar la enfermedad denominada COVID, si la autoridad competente las decretaba, las declaraba, iba a procederse de manera inmediata a la suspensión de la relación laboral. ¿Ya? Curiosamente, en este sentido, podemos advertir de que la suspensión de la relación laboral, si bien es cierto, sabemos que podemos hacer uso de ella, la legislación de alguna manera pseudo la reconoce a lo largo de lo extenso de la normativa que entra a regular. No es menos cierto que no nos proporcionó una definición de suspensión de la relación laboral y que por lo tanto tenemos que entrar a utilizar un poco el criterio y la lógica para estos efectos. Y tenemos que entender en ese sentido que va a operar suspensión o que los efectos principales de la suspensión de la relación laboral es que las obligaciones de las partes, es decir, del trabajador de prestar los servicios y del empleador de pagar remuneración por dichos servicios se van a ver suspendidas, o sea, se van a ver congeladas, ¿ya? Por lo tanto, se mantiene la relación laboral porque no la vamos a terminar, pero las prestaciones a las que teníamos derecho de manera recíproca se van a suspender, ¿ya? Eso es la figura técnicamente de la suspensión de la relación laboral. ¿Por qué les explicaba esto? Porque les comentaba que cuando acá la autoridad competente establezca una medida sanitaria de carácter preventivo o de seguridad para tener que enfrentar el coronavirus, el COVID-19, se va a decretar la suspensión de manera automática, de pleno derecho. Cuando les digo que es de pleno derecho, esto está relacionado a que no va a tener que mediar voluntad por parte del empleador o por parte del trabajador. Simplemente se suspende la relación laboral, como sería el caso, por ejemplo, cuando una empresa en la localidad donde se desempeñan los servicios entra en cuarentena. Ahí de manera inmediata, aun cuando el trabajador tenga o pueda argumentar que puede ir a prestar los servicios, no procede el efectuarse o seguirse prestando los servicios en virtud de que actualmente hay una medida sanitaria vigente. ¿Ya? Ahora, la norma de manera inmediata, sin embargo, no hace presente que cuando existía un trato previo a la entrada en vigencia de la norma, o sea, cuando yo ya había logrado encontrar una solución con mis trabajadores antes de que ésta ingresara, ese acuerdo iba a valer por sobre el pacto, o sea, por sobre lo que dijera la ley 21.227. Por lo tanto, iban a quedar de manera pseudo excluida de hacerse parte de esta normativa. De igual manera, la normativa hablaba que también se les tenía que dar prioridad de alguna forma al sistema de teletrabajo o trabajo a distancia versus el tener que suspender. Y por último, la norma agregaba de manera bastante amplia de aquellos trabajos que se consideraran como esenciales para las prestaciones de los servicios sociales, o sea, para nuestra sociedad, iban a tener que seguir trabajando. Ahí no se producía la suspensión por acto de la autoridad que les comentaba, ¿ya? Sino que más bien teníamos que estar de alguna u otra manera ahí al acuerdo de la parte de los trabajadores. Les dije de alguna forma que esta no era muy distinta, que esta suspensión no era muy distinta al pacto, que es lo único que varía, que acá no va a ser necesario que se haya declarado una medida sanitaria por acto de la autoridad, sino que solo va a bastar el acuerdo de las partes
para que se pueda producir la suspensión de la relación laboral, ¿ya? Por lo tanto, diferencia entre una y otra: una opera de pleno derecho sin que exista consentimiento de las partes, sino que las medidas objetivas de haberse decretado una medida sanitaria. Y en la otra, por otro lado, el consentimiento va a ser esencial, porque tiene que mediar en el pacto, ¿ya? Y ahora, nos vamos a preguntar lo siguiente: ¿todas las empresas podían pactar la suspensión de la relación laboral o habían algunas limitaciones? Respecto al pacto, específicamente si hay una limitación, porque la normativa habla que la empresa tiene que estar afectada, ya tiene que haber sido afectada. ¿Y cuándo vamos a entender que hay un empleo está siendo afectado en virtud de la crisis? Cuando sufrieron una disminución en el 20% de sus ventas. ¿Ya? Por lo tanto, si yo vendía 1.000.000 y actualmente vendo 800.000 pesos, estaría en posición de poder hacer uso del pacto de suspensión de la relación laboral. Esa diferencia principal entre una y otra. Ahora, con respecto a todo el otro contenido que existe en virtud de qué lo compone, cuáles son los requisitos, los vamos a analizar a continuación. Curiosidades principales, de alguna forma, de la suspensión, tanto por acto de la autoridad como por pacto, son que, como bien les comenté en su oportunidad, cuando media una suspensión de relación laboral, no hay obligaciones entre las partes. Sin embargo, acá vamos a ver que sí, que va a pesar de igual forma una obligación respecto a la parte empleadora, y también va a pesar una obligación en virtud de que el trabajador va a tener derecho a que se le pague una prestación establecida con cargo a sus fondos individuales de la AFC, o en el evento que estos sean insuficientes, con cargo al fondo solidario. Ya vamos a ver cuál es la principal diferencia entre una y otra y cuáles serían dichas prestaciones en términos también bastante generales. Yo me imagino que mucho de lo que estamos viendo el día de hoy no les resulta del todo alejado, porque les ha tocado enfrentarlo, porque ya les tocó de alguna manera, de alguna forma aquí les tocó enfrentar estas circunstancias. Entonces, lo que me interesa en estos momentos es que analicemos desde esta perspectiva en su totalidad los puntos por punto de la normativa en cuanto a la suspensión. Primero, ¿cuáles eran los requisitos para que opere de pleno derecho y con el solo Ministerio de la Ley la suspensión? La verdad es que es bastante fácil, que aquí tiene que existir por parte de la autoridad competente que decrete en definitiva una medida sanitaria, como lo sería una cuarentena, un cordón sanitario, entre otros. Ya en cuanto a los requisitos que tiene que cumplir el trabajador para acogerse a la 21.227, está relacionado con las cotizaciones. Ya acá los trabajadores iban a tener que tener 3 cotizaciones continuas correspondientes en los 3 últimos periodos anteriores a la fecha de la declaración por parte de la autoridad. Por ejemplo, si decretaron decretaron una cuarentena en marzo, tenía que analizar los meses correspondientes a febrero, enero y diciembre. Si hay 3 cotizaciones continuas, estaríamos entonces cumpliendo con lo que dispone la norma para poder someter a dichos trabajadores a la ley de suspensión y así tener derecho a las prestaciones que esta misma indica. Ahora, esa es una alternativa. Lo curioso de lo que les acabo de mencionar es que la norma en ningún momento nos comenta que tienen que ser con el mismo empleador. Por lo tanto, si yo tenía un trabajador que eventualmente recién lleva un mes conmigo y yo le pagué las cotizaciones como correspondían, sin perjuicio de esto, en principio a mí me podría parecer de que no cumple con los requisitos que interpone la ley. Si yo analizo su sistema de cotizaciones, me doy cuenta que él estuvo técnicamente con trabajo el último año completo sin que me diera ningún tipo de interrupción. Por lo tanto, si tiene las 3 cotizaciones, puedo hacer uso de ellas. Es indistintivo en este sentido quién pagó las cotizaciones, sino que solo que cuente con las 3 continuas. Por otro lado, si no cumplimos con las 3 continuas, como en los términos que les acabo de mencionar, la normativa dispone que entonces vamos a tener que contar con 3 discontinuas, ya da lo mismo ahí, pero a lo menos
dentro de un periodo de 12 meses, o sea, vamos a tener que analizar el calendario con una extensión de 12 meses, un año completo. Y acá lo que, disculpen, yo les dije 3 y no, son 6. Me corrijo al tiro, me quedé pensando en eso. Tiene que contar con 6 cotizaciones continua o discontinua, pero dentro de un periodo de 12 meses. Pero acá sí se pone un requisito un poco más estricto, porque a lo menos las últimas 2 tienen que haber sido con el mismo empleador. Ejemplo, estamos en junio del 2020. Yo analizo que el trabajador no tiene las últimas 3 continuas, o sea, no cumple el primer estado que yo les estaba comentando. Pero veo que a lo largo del periodo de un año, o sea, a junio del 2020, el trabajador sí tiene 6 cotizaciones que están discontinuas. Una fue en el mes, por ejemplo, de enero, otra fue después en marzo, después otra fue en junio, y así sucesivamente. O sea, son discontinuas. No habría problema en principio, salvo que las últimas 2 de esas 6 dentro del periodo de 12 tienen que haber sido con el mismo empleador, o sea, con el que actualmente me va a suspender la relación laboral. ¿Se entiende? ¿O les queda duda respecto a este punto? ¿Lo entienden por completo? ¿Qué pasa si no cumple ese requisito de tener las dos últimas cotizaciones con el mismo empleador? Solo lo tuviera un mes nomás. Lamentablemente no se pueden hacer parte entonces de la ley de protección al empleo. ¿Ya? ¿Cómo queda el trabajador ahí? No, pues ahí el que tiene principalmente el problema va a ser más que el empleado, más que el trabajador, el empleador. Porque de alguna forma, cuando recién comenzó también, para que lo puedan entender el contexto, cuando recién comenzó la crisis sanitaria, hubo un pronunciamiento por parte de la Dirección del Trabajo de manera inmediata. ¿Ya? De manera inmediata, la dirección dijo que cuando se presentaban las condiciones coronavirus, se entendía que de manera automática la relación estaba suspendida. No, pero la faja lo único que hace es que estaba suspendida la relación. Cristian, si pudiera apagar el micrófono, por favor, porque te escucho. Gracias. Disculpe. Se entendía ahí que la relación entonces iba a estar suspendida de manera automática. La verdad es que después los tribunales, fueron los mismos tribunales de justicia los que se encargaron de decir que eso no era así, sino que acá lamentablemente se entendía que fuera una situación excepcional, se entendía de alguna forma también de que fuera un criterio bastante complejo el que se tenía que utilizar para enfrentar estas situaciones, pero que no podíamos suspender de pleno derecho, que la suspensión se podría haber llevado a efecto exclusivamente si hubiese acuerdo entre las partes. Entonces ahí lo que les toca a ustedes es buscar una solución con el trabajador, porque ustedes no se pueden excusar de proporcionarle en este caso la actividad para el cual fue contratado. Motivo por el cual ustedes van a tener que sí o sí seguir prestando, o sea, seguir dando la posibilidad de que presten los servicios, y ahí no procedería bajo ninguna circunstancia la suspensión. Ahora, si ustedes están suspendiendo a toda la empresa y tienen 2 o 3 trabajadores que no tienen la posibilidad porque no cumplen con los requisitos, ¿qué van a tener que hacer? Buscar un acuerdo sin que sea sujeto a la ley 21.227 porque no se cumple con las condiciones, sino que van a tener que buscar un acuerdo. Por ejemplo, el cual sería, mira, ¿sabes qué? No puedo suspender con la 21.227, pero yo, empleador, me comprometo a pagarte todos los meses un 50% si suspendemos la relación laboral. ¿Estamos de acuerdo? Él me puede decir que sí o que no, pero yo presionarlo o obligarlo tampoco puedo. Entonces, técnicamente ahí se generaría una pseudo obligación, según lo que he dicho tribunales, por parte de los empleadores de tener que pagar íntegramente la remuneración. ¿Ya? Eso es lo que tendría que ocurrir. ¿Se entiende? ¿Lo entienden o no? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Continúo entonces. Respecto al punto anterior que les comenté, ¿están todos claros o tienen alguna duda? Al parecer no, estamos clarísimos. Bueno, eso en cuanto a los requisitos. Y acto seguido el financiamiento de las prestaciones que tendrán derecho los trabajadores que se acogen a la Ley de Protección del Empleo. Bueno, para poder determinar las sumas que iban a
aquí van a resultar como prestación para los trabajadores. Aquí en este lugar vamos a tener que acudir a la ley 19.728 que regula la AFC, o sea, que viene a incorporar dentro de la normativa jurídico-laboral la existencia de este seguro de desempleo. ¿Ya? En virtud de esto, los artículos 15 y 25 de la misma ley que le acabo de mencionar ya disponen en qué porcentaje se tienen que pagar las prestaciones o en este sentido el seguro correspondiente cuando se pone término en una relación laboral. Dichos porcentajes van a ser utilizados también por la ley 21.227 y se mantienen de alguna manera para efecto de lo exclusivamente relacionado con la 21.227. Ahora, ¿sufrió esta circunstancia modificaciones? Por supuesto que sí. Como les comenté en un inicio, la normativa venía planeada para que se encontrara vigente durante unos meses. Transcurridos esos meses, en realidad, se pretendía de alguna forma que se retornara a lo normal, que buscáramos de alguna manera la posibilidad de que los servicios se siguieran prestando de manera común. O sea, nunca creo que nadie, ni siquiera el legislador en su momento, pensó que esta ley de protección del empleo se iba a extender tanto. Yo creo, en lo personal, yo me imaginé que iba a ser también máximo por un año. Entonces, primero viene de alguna forma predispuesta a solo un periodo de tiempo, pero ya podemos ver en definitiva que se han ido ampliando. Es más, teníamos la certeza que hasta el 6 de junio iba a estar vigente la ley de protección del empleo y ahora lo acaban por decreto ampliar hasta el 6 de septiembre. Entonces vamos a tener posibilidades de tener trabajadores suspendidos por ahora hasta el 6 de septiembre, con evaluación eventualmente también de que esto se pueda seguir prolongando en el tiempo. Así que mi llamado es por lo menos cuando lleguemos a una fecha cercana al 6 de septiembre que pongamos atención respecto a este punto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se determina o en base a qué van a hacer el cálculo de las prestaciones del artículo 15 y 25? Para estos efectos van a tener que tener en consideración los últimos 3 meses de la remuneración del trabajador y entregarle proporcionar en este sentido entonces para base de cálculo efectuar un promedio y en virtud de este se efectuará el pago correspondiente. En cuanto a las cotizaciones previsionales y la suspensión de la relación de pleno derecho, aquí operan tanto lo que le acabo de mencionar en estos puntos, operan tanto para la suspensión de pleno derecho como el pacto de suspensión, ¿ya? Pero me importa y me interesa que lo veamos de la siguiente manera. En cuanto a las cotizaciones previsionales, la obligación de pagarlas va a seguir en manos de la parte empleadora, por lo tanto, sí o sí van a tener que pagar cotizaciones. Cuando recién salió la normativa, había un problema de redacción en la misma, entonces daba la impresión de que se tenía que pagar solo el 50% de las cotizaciones previsionales a las que tenía derecho el trabajador. Pero, sin embargo, acto seguido, mediante la ley corta que viene a modificar un poco lo relacionado a las indemnizaciones las prestaciones por concepto de suspensión de la relación laboral, viene a modificar también lo relacionado a esta materia, una materia bastante importante, y lo hace en los siguientes términos. Para efectos de cotizaciones previsionales, como en estricto rigor se habla, AFP y salud van a ser distinguidas. Hay muchas más cotizaciones, pero me interesa principalmente que tengan a la vista lo que les voy a mencionar ahora. Las cotizaciones previsionales, estrictamente AFP, y por otro lado, las cotizaciones de salud. Se van a pagar de distinta manera. Las relacionadas a la AFP las voy a pagar en un 100%, pero en base a la prestación a la que tiene derecho el trabajador. Por ejemplo, si yo tenía un trabajador que ganaba 1.000.000 de pesos y actualmente el seguro le está pagando 500.000 pesos, yo la cotización de AFP la pago en virtud de los 500.000 pesos y no en virtud del 1.000.000 de pesos que en principio tenía derecho el trabajador cuando trabaja y presta los servicios de manera normal.
Sin embargo, este mismo trabajador, para efectos de salud, le voy a tener que pagar sobre su última remuneración, o sea, sobre el 1.000.000 de pesos. La norma distingue. Entonces van a tener que tener bien en claro este tipo de reglas para que no vayan a incurrir en un error y eventualmente, quizás, sobre todo lo relacionado con la salud, probablemente a lo mejor le estén pagando en menor medida y eso va a generar un problema bastante grande en el futuro. Por lo tanto, acá es importante que sepamos que para efectos de cotización previsional se hace una distinción entre una y otra. Por un lado, el pago de la AFP, que corresponde al 100% de la prestación a la que el trabajador tiene derecho, o sea, respecto a la suma que la AFP va a pagar, la AFC les va a pagar al trabajador, y por el otro lado, la salud, no voy a tener que tener a la vista lo dispuesto por la FC, sino que voy a tener que tener a la vista lo dispuesto en su última remuneración. Eso en términos estrictos respecto al pago de las cotizaciones. ¿Hay dudas respecto a este punto o se entendió? Porque este es el que me interesa más que lo tengan claro. No, se entendió, se entendió. Ya, perfecto. Como me imagino que ustedes han podido, desconozco en todo caso la realidad de cada uno de ustedes, pero me imagino que esto ya de igual manera es norma relativamente conocida, que ya de alguna forma ustedes la manejan, que tienen conocimientos previos respecto a la misma, por lo que no me resulta tan necesario quizá abordar tema por tema. Les voy pidiendo colaboración en ese sentido igual porque no sé qué les interese más conocer a ustedes, si seguimos bajo la línea que estamos llevando efecto ahora en la clase o si les interesa mucho más que analicemos a grande, en estricto rigor, lo relacionado con la nueva ley, con la ley 21327. Lo dejo un poco, que ustedes me ayuden con eso, que lo sometamos un poco al escrutinio general que pueda darme acá los participantes por el chat. ¿Qué les interesa más? Que sigamos viendo de alguna forma esta normativa en los términos que lo estamos viendo y eventualmente arriesgarnos a no poder alcanzar por efectos del tiempo, alcanzar a ver la otra norma, o le damos mayor preponderancia, quizá una tanda de preguntas respecto a la ley 21227, ley de protección, y la ley de crianza protegida. Ustedes me van preguntando, yo les voy contestando y analizamos de manera inmediata la otra norma que es nueva, que es extensa de igual forma, y lo dejo un poco a criterio de ustedes, porque ustedes al final son los que llevan un poco esta clase. Pero como tengo la percepción, por lo menos porque no me han hecho mayor cantidad de preguntas, de que esta norma ya se la saben, o sea que de alguna manera no están tan perdidos en el espacio con respecto a lo que les estoy conversando ahora, y les prefiero enseñar algo que les reporte una real, pero de verdad muy real utilidad. Así que lo escucho o los leo en realidad por acá por el chat, o ustedes me van comentando por audio también. ¿Qué les interesa más? Ya, creo que entonces vamos a seguir haciéndolo como lo estamos haciendo, porque no tengo como una opinión por parte de ustedes. Entonces me imagino que quieren seguir así, ¿no? Que les siga explicando ley de protección. Bueno, continúa entonces. ¿Procedencia de la licencia médica mientras media suspensión de la relación laboral? Sí, procede. ¿Qué prima por sobre prima por sobre la suspensión de la licencia médica? Por lo tanto, si tengo un trabajador que esté suspendido, pero que actualmente tenga licencia médica, voy a tener que tramitar igual la licencia porque prima por sobre la suspensión, como les dije. En cuanto al término de la relación laboral, mientras esté vigente una suspensión, está prohibido poner término en virtud de lo dispuesto en el 161. Por lo tanto, no hay posibilidad de que se ponga término al contrato por necesidades de la empresa mientras el trabajador esté suspendido. ¿Puedo invocar el resto de las causales? La norma no dice nada al respecto, así que se entiende que sí, que por las del 159 o eventualmente por las del 160 se les va a poder seguir poniendo término,
pero ojo con poner términos y medidas de suspensión de la relación laboral en virtud de las necesidades de la empresa. Resiliación del término del contrato de trabajo, bueno, esto ya casi está en desuso en realidad. En un inicio se utilizó bastante porque sucedió que como nos pilló todo esto en sorpresa de alguna manera, lo que vino a suceder es que se desvincularon a muchos trabajadores. Entonces acá, cuando esta norma entra en vigor, se le da un efecto retroactivo y se da la posibilidad de que de alguna manera se dejen sin efecto esos términos y se pueda suspender a esos trabajadores, es decir, para que no se les genere perjuicio. Entonces ahí se utilizó la figura de la resiliación. ¿Resiliación de qué? Del término del contrato. Y la suspensión de la relación laboral y sus efectos, ya se los comenté en su oportunidad, cuando uno está con suspensión de la relación laboral, principalmente no hay obligaciones para ninguna de las dos partes, o sea, se mantiene la relación laboral, se van a seguir computando años de servicio, se va a seguir computando feriado, etcétera, pero no hay obligación de prestar los servicios ni de pagar, en este caso tampoco, remuneración alguna o contraprestación. Y en cuanto a la tramitación y las obligaciones que impone la ley al empleador, bueno, la obligación en sí ya la vimos, la obligación de tener que pagar las cotizaciones previsionales, no lo pueden dejar fuera, lo tienen que seguir cumpliendo de manera absoluta. Y por otro lado, con respecto a la tramitación es bastante sencillo, eso se hace mediante una declaración jurada, y dicha declaración jurada la tengo que presentar en la AFC. Si es por pacto, o sea, si es por acuerdo, presento un pacto, y de lo contrario, si no, presento una declaración jurada. En la plataforma de la AFC, una vez que ya subí esta declaración jurada, una vez que ya está llevada a efecto, se va a proporcionar un plazo de 4 días para que la institución nos proporcione una respuesta. Transcurrido dicho plazo, va a emitir una resolución en la cual nos va a indicar las fechas de pago y los montos a pagar mes a mes. Eso en cuanto a la suspensión de la relación laboral en su totalidad, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta respecto a la suspensión de la relación laboral o estamos todos ok? Creo que estamos ok entonces. Estamos bien, al parecer. Valentina, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profesora. Ah, ya, Se perfecto. escucha bien, se Entonces, escucha no bien. tienen dudas, ¿verdad? Me resulta curioso. Pero bueno, continuemos entonces. Analizada ya la suspensión, entonces es hora de el pacto de reducción de la jornada de trabajo, que también está regulado por la Ley de Protección al Empleo. Este pacto, desde ya le anticipo que para poder efectuarlo no van a poder obligar a los trabajadores, o sea, van a ser estos mismos los que tienen que, de buena manera, ellos acceder a poder firmar este pacto, ¿ya? Y lo que consiste principalmente es que se va a reducir la jornada de trabajo en no menor proporción que la del 50%, o sea, en no mayor proporción que la del 50%. El 50 es mi límite, ¿ya? Puedo hasta un 50%. ¿Y cómo se van a pagar entonces acá las prestaciones? Bueno, es bien fácil. Lo relacionado a la reducción opera de la siguiente manera. Si yo tengo un trabajador que presta servicio y gana 500.000 pesos, le reduje la jornada a la mitad, entonces le voy a tener que pagar 250. Y un 25% lo va a pagar, en este caso, la AFC. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, en términos estrictos, el trabajador va a trabajar un 50%, pero va a terminar percibiendo un 75% de su remuneración.
Y esto va a ir variando en virtud de lo que yo vaya acortando la jornada. ¿Lo podría hacer en un 30%? Sí, solo en un 30%. Y entonces eventualmente pago lo relacionado al 30% y la AFC me va a pagar, por lo tanto, un 15% y así sucesivamente. ¿Ya? Lo voy a tener que llevar efecto bajo esas medidas. Tengo acá, creo, una pregunta. Lo otro que también necesitan saber respecto a este pacto, que es un requisito muy importante, es lo dispuesto a que si todas las empresas tienen posibilidades de acogerse al pacto de reducción. La verdad es que no todas las empresas pueden, están establecidas específicamente en el artículo 8 en punto por punto y están relacionadas a empresas que se han visto afectadas por la crisis sanitaria, es decir, que han sufrido disminución en sus ventas o que están enfrentando un procedimiento de liquidación e insolvencia, entre otros. Ya son específicos casos en los que la norma en este sentido señala que puede proceder al pago de la suspensión, o sea, de la reducción de la jornada laboral. Y en cuanto a los requisitos con los que debe cumplir el trabajador para pactar la reducción temporal de la jornada, los vamos a analizar en su totalidad, pero una vez que volvamos del pequeño break que nos vamos a tomar, que son solo 5 minutos. A las 12 justa, en realidad, vamos a retomar la clase y les termino de explicar lo relacionado con el pacto de reducción de la jornada.
¿Me escuchan? Sí, profesora, claro. Ya, perfecto. Entonces retomamos lo relacionado con el pacto de reducción de la jornada laboral, que yo les venía comentando ahora, lo relacionado a los requisitos que tienen que cumplir los trabajadores para poder ser parte en realidad de un pacto de esta índole. Y acá va a haber que distinguir dependiendo del contrato que yo mantenga con el trabajador, si es un contrato a plazo fijo o un contrato a plazo indefinido. Si es un contrato a plazo indefinido, tengo que tener 10 cotizaciones que pueden ser continua o discontinua, contada desde cuándo. Acá hay dos escenarios, dos posibles escenarios. Desde que me afilié a la FC o eventualmente desde el último cobro que yo hice de mi seguro de cesantía. Aquí hay que distinguir, pues si nunca lo he usado, entonces la época que se van a contar los 10 meses van a ser a partir de cuando me afilié. Ahora, si ya lo he usado, la fecha va a ser el último pago que yo percibí de las prestaciones que me dio derecho el seguro de cesantía. ¿Ya? Profe, disculpe que la Dígame. interrumpa. ¿Puede repetir? Porque justo me vinieron y molestaron, por favor. Ya, le comento. Si es un trabajador que tiene contrato indefinido, ¿ya? Son 10 cotizaciones mensuales que tiene que tener en el fondo de cesantía, ¿ya? Continua o discontinua, eso va a ser indiferente. ¿Y en qué periodo tienen que haber mediado esas 10 cotizaciones? Acá hay que subdistinguir. Si el trabajador en su oportunidad hizo uso del seguro de cesantía en algún momento y hizo cobro de las prestaciones que da derecho, en este caso, el seguro de cesantía, entonces a partir del último pago de dicha suma. Si yo nunca cobré el seguro, yo nunca he cobrado seguro, entonces a partir desde cuando yo me afilié. ¿Se entiende? Pero que sí. Con respecto a los contratos a plazo fijo, va a ser más baja la cantidad de cotizaciones que van a pedir porque son 5, contada de la misma forma que le acabo de mencionar. Ya, sin embargo, todo lo que yo le acabo de comentar se hace presente que deben cumplir los trabajadores, a lo menos tienen que haber estado registrados con 24 meses anteriores a la fecha del pacto respectivo, o sea, tengo que haber estado afiliado a lo menos 2 años antes a el sistema de AFC. Eso en cuanto a los requisitos que se le impone al trabajador. Son un poco, hay más puntos que tratar, pero para efectos por el tiempo, porque quiero que alcancemos a ver todo lo relacionado con la demás materia, estos específicos me los voy a saltar porque no son tan importantes y porque el material se les va a enviar. Entonces, a final de cuentas, si ustedes quieren después, lo tienen que analizar. ¿Ya? Ahora, la última, si bien los periodos que vimos, ya sea el de 10 meses o el de 5, dependiendo del contrato que yo tenga, las últimas 3 cotizaciones sí o sí tienen que haber sido sí con el mismo empleador. ¿Ya? Entonces, analizar todos los puntos que yo le acabo de hacer presente. ¿Ya? Eso en cuanto a lo relacionado a los requisitos específicos de los trabajadores. Ahora, ¿cuáles son los derechos que van a tener en este caso los trabajadores a percibir? Es bien fácil, la parte de la remuneración que le correspondía y el complementario que yo ya les venía comentando de alguna forma. Y adicionalmente también la norma aquí asegura de que el trabajador va a seguir teniendo derecho a percibir todas las sumas que hubieran estado previamente acordadas, como por ejemplo, un bono por metas semestral, un bono por metas trimestral, aguinaldos, negociaciones colectivas, entre otros. Esas sumas se les van a tener que seguir pagando en un 100% de manera íntegra, sin posibilidades de que yo diga que no corresponden, porque en este caso hay una reducción y por lo tanto debiesen pagarse proporcional. La verdad es que no, las van a tener que pagar en un 100%. Ya el derecho a percibir este complemento que les comentaba también está súper asociado al porcentaje en que yo voy a disminuir mi jornada. Si la disminuí en un 50%, entonces el equivalente va a ser de 25. Si la reduje en un 40%, el complementario va a ser de 20. Y así sucesivamente. Ya el tope máximo es al 50%, no más. ¿Ya?
Acá se tienen que seguir pagando las cotizaciones previsionales también mientras nos encontremos sometidos a la reducción, y se van a pagar en proporción a lo que yo estoy pagándole al trabajador, ¿ya? En virtud de lo del contrato. Si bien es cierto, yo le hablaba en su oportunidad de que va a tener derecho a un complementario si era el 50, la reducción era el 50 y va a tener derecho a un complementario el 25, esto no es tan absoluto porque hay una limitación como máxima de 225. Por lo tanto, si yo gano 1.500.000 y me reducen la jornada al 50%, voy a percibir solo la mitad de mi remuneración, pero adicionalmente no debiese percibir el 25 como complementario, pero acá estaríamos con límite. Entonces, lo máximo que yo podría recibir son 225.000 pesos adicionales, no hay más, ¿ya? ¿Cuáles son los plazos máximos para poder tener este pacto de reducción de la jornada? Bueno, aquí también va a variar en virtud de si es un contrato indefinido o un contrato a plazo fijo. Si es un contrato a plazo indefinido, tiene un periodo máximo de 5 meses, y si es un contrato de plazo fijo, tiene un periodo máximo de 3 meses continuos, ¿ya? Y el periodo mínimo, 1 mes. Así de sencillo. ¿Qué pasa con el fuero y el pacto de reducción temporal? Es posible que se pueda de alguna manera reducir la jornada de aquellas personas que están gozando de fuero, porque recordemos que con respecto a la suspensión esto no sucede. El fuero, el hecho de que exista fuero maternal como tal, no me permite que se me suspenda la relación laboral. Ya ahí vamos a tener que entrar a aplicar otras normativas que de alguna manera me permitan a mí poder hacer uso del teletrabajo como la principal alternativa. ¿Ya? En cuanto al fuero, acá no hay mayor prohibición. ¿Ya? Acá, ¿qué sucede? Dado que son personas que están gozando de alguna manera de una circunstancia específica que los invite y los garantiza para que no puedan verse vulnerados, no hay ninguna inconveniente con respecto al fuero, ¿ya? Pero voy a ser bien majadera en esto, a título meramente enunciativo, voy a dar a conocer que existen más de un fuero, o sea, ustedes lo tienen que tener claro en base a lo mismo que han podido ver en este mismo diplomado, en NORLAB, que no solamente está la existencia del fuero maternal, el postnatal, etcétera, sino que hay sindical, el de los comités paritarios, entre otras circunstancias, ¿ya? Y específicamente por lo mismo, no van a poder, en este caso, las personas con fuero, entendiendo la extensión completa de la palabra fuero, no van a poder hacer uso del pacto de reducción de la jornada laboral. Hubo una discusión bastante interesante respecto a este punto cuando entró en vigencia la norma, porque en principio la ley nada decía respecto a la suspensión, entonces se suspendieron a trabajadoras que estaban gozando de fuero. Que todavía no estaban, que estaban embarazadas efectivamente. Entonces, había un problema porque específicamente se señalaba de que no iban a poder, que las mujeres que estuviesen embarazadas no iban a poder hacer uso de la suspensión. Entonces había un problema. Preguntarnos y cuestionarnos, bueno, a final de cuentas, ¿se puede o no se puede? ¿Qué es lo que se va a poder hacer? La verdad es que no se puede suspender y tampoco se les puede reducir la jornada laboral. Respecto al fuero y la reducción de la jornada laboral, se extiende a todo tipo de fuero. Respecto a la suspensión, es exclusivamente para el fuero maternal. ¿Ya? No hay que confundirse en ese punto. Con respecto al término de la relación laboral, no hay ninguna prohibición que se les pueda poner término a los contratos mientras haya reducción, pero para efectos de la base del cálculo del finiquito se va a tener que usar la remuneración correspondiente al mes anterior a que el pacto haya entrado en vigencia. Me explico. Imaginemos que con fecha 1 de mayo comencé a hacer uso del pacto de reducción y en el mes de agosto voy a poner término a la relación laboral. Entonces, para poder efectuar los cálculos, me voy a tener que retrotraer hasta el mes de abril, que fue la última remuneración completa
que percibió la parte trabajadora antes de la reducción de la jornada laboral. ¿Ya? Eso principalmente, que es lo más importante para efectos del pacto, no hay un mayor análisis de esta normativa. Sí, lo otro que también tienen que poner atención es que el pacto, específicamente el contenido que tiene que tener el pacto, está regulado en la 21.227. Por lo tanto, cuando les toque elaborar un pacto, que podrían hacerlo hasta el 31 de julio, o sea, todavía están vigentes para poder hacerlo, cuando les toque redactarlo, tienen que ir con expresa sujeción a dicha norma para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Respecto a este punto, respecto a lo que veníamos viendo de alguna forma, ¿tienen alguna duda? Creo que tampoco tienen ninguna duda respecto a este punto. Bueno, de igual manera se les va a enviar el material correspondiente, ¿ya? Ustedes ahí van a poder hacer uso de él de manera indistintiva y yo se los voy a proporcionar sin ningún problema. Esta materia, en verdad, como ya les venía diciendo, y tengo la impresión, y sigo teniéndola, que así ustedes ya la conocían técnicamente, porque ya se ha usado bastante el último tiempo, es una norma que ha generado una serie de análisis, por lo tanto, no vale la pena de alguna forma que nos sigamos aventurando en un análisis más allá de esta normativa. Lo que sí les pregunto, respecto a la ley de crianza protegida, ya no de protección al empleo, sino que respecto a la ley de crianza protegida, que específicamente tiene como una connotación bastante similar a lo que acabamos de señalar, sobre todo para la suspensión de la relación laboral para aquellos trabajadores que tengan a su cargo, en este sentido, a un menor de edad. Hablamos de que tengan el cuidado personal y el a cargo, más que sean su hijo, no, porque no está supeditada a dicha condición, sino que está supeditado de alguna manera a que yo tengo que tener a cargo. Actualmente se consideran hasta los niños que hayan nacido desde el 1 de enero del 2013 en adelante. ¿Ya? Entonces, en base a ello se puede fijar la suspensión de la relación laboral en virtud de la Ley de Protección al Empleo, que a final de cuentas tiene los mismos efectos y los mismos derechos a percibir prestaciones esta trabajadora que los que acabamos de ver para efectos de la suspensión de la relación laboral en la Ley de Protección al Empleo. No varía mucho en ese sentido la materia. ¿Ya? Ya, es que acá usted está empleando mal un término. No tienen que tener ninguna tutela. Tutela y cuidado personal son cosas distintas. Tiene que tener cuidado personal del niño. Ya, se entiende que los cuidados personales del niño, por regla general, están proporcionados hacia los padres, hacia ambos. La norma no distingue en este sentido cuál va a ser el padre que está a cargo o uno que prime por sobre el otro. No, se le proporciona a los padres. Y puede ser que haya alguien que detente la calidad de cuidador personal sin que sea los papás. Sí, podría ser. Cuando hay una medida de protección, por ejemplo, y el tribunal le otorgó el cuidado personal del niño a un tío o un tercero, si ese tercero tiene actualmente el cuidado personal de un niño, tiene que presentar la resolución que lo constituyó como cuidador y no habría ningún inconveniente. Ya, lo mismo sucede cuando yo uso o hago uso en realidad eh, como soy cuidador de un tercero. No necesariamente tiene que ser mi familia, puede ser un vecino, por ejemplo, puede ser otro niño en general que compone nuestra sociedad, a la que se me otorgó el cuidado personal del niño de carácter provisorio. Aquí en este sentido también, en todo caso, se tiene que seguir de alguna manera con la suspensión en el evento que lo requiera el trabajador, en este caso, que detenta el cuidado personal del niño. Sí, tiene que existir una resolución judicial, siempre y cuando sea un tercero, porque si es el padre o la madre, no es necesario. Con el certificado de nacimiento basta y sobra. ¿Ya? De hecho, son los documentos que tienen que acompañar la resolución o eventualmente un certificado de nacimiento que acredite la fecha de nacimiento del menor
y también quién es el padre o la madre. ¿Ya? ¿Hay otra pregunta respecto a este punto? Me refiero a ley de crianza protegida específicamente, que contempla dos alternativas. Tiene una licencia preventiva y adicionalmente la suspensión. Son las dos alternativas que contempla. Pero tampoco veo la necesidad, como les decía, de que nos detengamos más allá si no tienen dudas respecto a esta normativa, porque ya es materia que está más que estudiada, creo yo. Y podríamos dar cabida ahora a tener que analizar algo totalmente nuevo que eventualmente pueden tener muchas inquietudes al respecto y que me parece que es una materia mucho más interesante a analizar. ¿Ya? Voy a compartir. Les pido que por favor me corroboren si están viendo ya en pantalla la norma. Sí, se ve. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Ahí estamos entonces. Ley número 21342. Delante les dije 3, o sea, 21327 y esa es la de modernización, disculpen. No, acá es ley número 21342 que viene a establecer protocolos de seguridad sanitaria para el retorno gradual a prestar los servicios. Y adicionalmente también enmarca un seguro que de ahora en adelante vamos a tener que contratar para los trabajadores en virtud de lo que dispone esta norma que vamos a analizar a continuación. Ya, como yo les comenté, lo hemos mencionado harto, en realidad lo relacionado con el coronavirus y las repercusiones que ha traído aparejadas para nuestra legislación laboral en términos estrictos. Dentro de ella está que hay una especie de incertidumbre grande respecto a cómo se van a tener que ahora llevar efecto el retorno para poder trabajar de manera relativamente normal. Y esta normativa que vamos a analizar a continuación viene a proporcionar dos aspectos a tener que analizar de manera exhaustiva para que se vuelva a retornar un poco a la pseudonormalidad. Está por un lado el protocolo de seguridad sanitaria laboral y por otro el seguro individual obligatorio de salud asociado al coronavirus que ahora se va a tener que contratar. La primera parte de la norma hace alusión precisamente a tener que elaborar un protocolo de seguridad sanitaria. Es una obligación efectuarlo, deberá implementar la modalidad, o sea, deberá efectuar dicho protocolo sí o sí para poder prestar los servicios. Ahora, otra cosa bien importante que también constituye una obligación que impone la normativa del artículo 1 de la ley 21342 es otorgar el teletrabajo. Por eso la semana pasada era tan importante que les quedara bien en claro lo del teletrabajo, porque se está haciendo extensiva la obligación de que el teletrabajo ahora se tiene que permitir sí o sí para todos los trabajadores que la naturaleza de sus funciones permita la realización del teletrabajo o el trabajo a distancia, o sea, que sus funciones se puedan realizar mediante esa modalidad. Entonces, si yo ya logré comprobar que la naturaleza de mis funciones puede llevar a efecto mediante esta modalidad, se me va a tener que otorgar. La única posibilidad que no se me otorgue es eventualmente si la naturaleza de la prestación de los servicios es incompatible con la modalidad, pero en este caso si es compatible, no hay ninguna excusa por parte de la parte empleadora para no permitir que se presten los servicios mediante esta forma. Y adicionalmente, también la normativa va a disponer la obligatoriedad para aquellos trabajadores que tienen una condición de salud bastante compleja, que son factores de riesgo importante, personas con mayor cantidad de años de edad también, que como sabemos son un factor de riesgo importante, y los trabajadores que estén beneficiados con la ley de protección al empleo, también se van a ver beneficiados con esto, y trabajadores que tengan su cuidado, el cuidado personal en realidad de personas con discapacidad.
Acá yo les proporcioné una, como pueden ver, la lista específica punto por punto que entrega la ley, pero lo podemos subdividir en grupos en 3 grupos, en cuanto a la edad, en cuanto a una enfermedad que los esté afectando y en cuanto a tener o detentar el cuidado personal de un niño o de un discapacitado. Esos son técnicamente, acá se les tiene que proporcionar sí o sí la posibilidad del teletrabajo, trabajo a distancia. Ahora, ¿qué pasa si mis funciones no se pueden llevar a efecto mediante esta modalidad? ¿Qué va a tener que hacer el empleador? Bueno, el empleador entonces a estas personas que le acabo de mencionar específicamente por detectar un factor de riesgo más importante, van a tener que permitirle la prestación de los servicios en un lugar donde no tengan mayor contacto con público. Si son una persona que habitualmente presta los servicios como de vendedor, voy a tener que tratar de buscar la posibilidad que ya no venda, sino que, por ejemplo, mandarlo a la bodega, ya que es una instancia donde va a tener menos roce o enfrentamiento con público, con otras personas, ¿ya? Así que es importante que lo realicen desde esa perspectiva. Ahora, ¿cuáles van a ser los plazos para proporcionar el teletrabajo, trabajo a distancia? Acá 2 puntos importantes a que podamos dar a conocer es cuando el empleador, ya, que no le estaba explicando esto, quizás no le van a entender. Lo voy a hacer de mejor forma para que no quede ninguna duda. Recuerdan que en el punto anterior vimos las personas que efectivamente acá pesa una obligación para tener que prestar los servicios mediante la modalidad del teletrabajo o trabajo a distancia. Bueno, como el empleador tampoco tiene una especie de habilidades mágicas para saber que un trabajador se encuentra en dichas circunstancias, por lo tanto, se les va a tener que dar a conocer, se les va a tener que notificar. La parte trabajadora les va a notificar. ¿La ley establece una forma de notificación? No, por lo cual, si lo hizo de manera verbal, se entiende que está válidamente efectuada, no hay ningún problema. Si lo hizo de manera escrita, mejor. De hecho, ustedes traten de respaldarse un poco y pídanlo siempre de manera escrita. Y acá, una vez que el trabajador haya puesto en mis conocimientos que se encuentra en una de las situaciones descritas precedentemente, vamos a contar con un plazo de 10 días, en este caso, corridos, para implementar el sistema del teletrabajo o trabajo a distancia. Ya, si no lo hace el empleador, el trabajador, por supuesto, va a poder reclamar ante la inspección del trabajo que corresponda. Cuando comenzamos con la exposición respecto a este punto, les comenté lo relacionado a los protocolos de seguridad sanitaria laboral, que se tienen que llevar a efecto, sí o sí. Para esto, valga la redundancia, para estos efectos, los organismos administradores de seguro de la ley 16744, dependiendo del cual estemos afiliados, ¿ya? Van a tener que elaborar un protocolo. Ellos van a elaborar el protocolo y lo van a tener que poner a disposición, dice, dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la fecha de publicación. La fecha de publicación de esta ley fue con fecha 1 de junio. Por lo tanto, como son días hábiles, la fecha máxima que van a tener dichas instituciones para proporcionarnos el protocolo es hasta el 15 de junio, ¿ya? 15 de junio. Tengo conocimientos de primera fuente de que las instituciones, llámese H, llámese Mutual, entre otras, están estableciendo uno que otro resquemore a la hora de elaborar el protocolo, no lo están efectuando como corresponde, en el sentido de que no están proporcionando las herramientas suficientes, excusándose en que aún faltan X cosas, etc. Pero como ustedes no se van a poder excusar eventualmente, igual trabajen en sus propios protocolos, ¿ya? En cuanto al artículo 3 de esta normativa, viene a consagrar algo que había sido una disyuntiva bastante importante a lo largo de todo este tiempo, que es lo relacionado a los delegados de los trabajadores en los comités paritarios. Sucede que, como bien ustedes pueden saber, en los comités paritarios hay ciertos delegados que son elegidos por los trabajadores. Entonces se generaba la disyuntiva, ¿qué pasa si en una empresa la mayoría de la gente está con suspensión? ¿Cómo van a elegir en este caso a los delegados? ¿Cómo se van a permitir que estos sean elegidos? ¿Cómo se va a llevar a efecto la elección de los mismos?
se tiene que efectuar de la misma manera que siempre, mediante un mecanismo secreto, y lo posible que sea de forma directa, pero la norma ya nos consagra que también lo pueden efectuar de manera electrónica o telemática, y que la suspensión de la relación laboral bajo ningún punto de vista va a producir o va a traer como consecuencia aparejada el que no puedan votar por la elección de sus representantes en el comité paritario. Lo van a poder hacer de todas maneras. El protocolo y su contenido, artículo 4, nos menciona en manera bastante estándar cuáles son los protocolos que van a tener que, o sea, cuáles son los, disculpen, cuáles son los contenidos de dicho protocolo, y son bastante generales. Yo creo que cualquier actividad que actualmente se esté llevando a efecto de manera presencial, cualquier empresa, ya contaba un poco con la elaboración de este contenido, porque en principio van a pedir el testeo de la temperatura, la cantidad de aforo que se tiene que tener, segundo, el testeo de contagio de acuerdo a las normas, las medidas de distanciamiento, la disponibilidad de agua y jabón para poder lavarse las manos, todo lo que está relacionado con un carácter preventivo. No vamos a analizar más allá este punto, solo me interesa que quede bien establecido de que el protocolo tiene que contener un contenido específico que está en el artículo 4. Si a ustedes pues les interesa elaborar su propio protocolo, entonces de manera inmediata tienen que acudir hasta el 4. Ahora, mayor relevancia para mi efecto no tiene. ¿Por qué? Porque igual la H o la mutual, en realidad, o el organismo de la ley 16744, el que está asociado a mi empresa, va a tener que elaborar un protocolo estándar, un protocolo tipo, que yo después voy a tener que adecuar a mis necesidades, pero ya el trabajo va a estar hecho. Entonces no hay mayor necesidad de que ondemos más allá respecto a este punto. También la normativa viene a dar a conocer de manera bien específica que la empresa en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, va a poder cobrar a sus trabajadores los suministros que les sean proporcionados, por ejemplo, mascarilla, jabón, alcohol gel, entre otros. O sea, la empresa es la responsable en su totalidad de proporcionar todas las herramientas de carácter preventivo para el contagio del coronavirus. ¿Ya? Condiciones para retomar o continuar con la actividad laboral de forma presencial. Como la fecha bien la indiqué, con fecha 1/6 del 2021, o sea, el 1 de junio de este año, entra en vigencia la norma que estamos analizando ahora, y nos proporciona la obligación de, si nosotros queremos como empresa que se sigan prestando los servicios de manera personal, o sea, presencialmente en realidad, ese es el término correcto, presencialmente, voy a tener que tener a disposición de ellos el protocolo que les acabo de hacer presente, y este protocolo como máximo va a tener que estar a disposición de los trabajadores a partir de 10 días hábiles contados desde que entró en vigencia. O sea, también el plazo se terminaría acá el 15 de junio de este año, donde ya debiesen contar con los protocolos. En el evento que no elaboren los protocolos, es decir, que ustedes no los proporcionen a los trabajadores, los únicos responsables por posible contagio o por cualquier circunstancia que se genere en virtud del coronavirus va a ser la parte empleadora, y van a ser ellos los que van a tener que responder en su totalidad por cada uno de las problemáticas que se les vayan a poder presentar. Sí o sí va a ser indispensable para poder hacer uso de los servicios presenciales el tener que contar con dicho protocolo. ¿Ya? Eso en cuanto al protocolo. Ahora bien, les dije que la norma en este sentido tenía una segunda finalidad o una segunda alternativa que llevar a efecto, que es lo relacionado con el seguro individual obligatorio de salud asociada al COVID. Va a ser obligación ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 21.342, el contratar, el que los empleadores tengan que contratar a favor de los trabajadores que prestan servicio para el sector privado un seguro, ya un seguro que va a tener por finalidad financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador
que estén asociados a enfermedades del COVID-19. ¿Ya? ¿Quiénes tienen, o sea, qué empresas tienen que contratar este seguro? Todas. Esa es la regla general. ¿Hay un número mínimo de trabajadores con los que tiene que contar la empresa? No, o sea, si yo tengo un trabajador, para ese trabajador tengo que contratar, porque la norma no ha dispuesto que tiene que cumplir cierto estándar o categorías de cantidad de trabajadores para tener que dar cumplimiento a esta obligación. Y por último, siempre tienen que ser del sector privado, por lo tanto no se hace extensivo a aquellos que tengan estatuto administrativo o que estén haciendo uso del estatuto docente. Tampoco se le aplica esta normativa porque al final de cuentas no corresponden al sector privado, salvo por supuesto que seamos de aquellos colegios que no se rigen por estatuto docente, sino que por el Código del Trabajo. Ellos sí constituyen sector privado, por lo tanto ahí sí tendría que contratar. Y acá el otro requisito que se pide... Disculpe que la moleste, ¿usted me podría repetir de nuevo el tema de los estatutos docentes, por favor? Porque yo trabajo en un colegio y nos han dicho que nosotros tenemos que contratar. Perfecto, ¿podría apagar sí, el micrófono para poder escuchar, o sea, ya, para poder hablar bien de ese punto? Sí, lo que pasa es que necesito saber porque a nosotros nos dijeron que teníamos que contratar igual el seguro. Yo trabajo en un colegio particular. Claro, es que ahí es donde le estoy contando. Si ustedes son un colegio particular que se rige por el Código del Trabajo, son del sector privado, entonces lo van a tener que contratar. Pero si ustedes se rigen por estatuto docente, pasan a ser entidades públicas, no es parte del sector privado y por lo tanto no lo tienen que contratar. ¿Ya? Va a haber que distinguir, no es tan absoluto. Si soy un colegio privado, sí, lo van a tener que contratar. Si soy un colegio público o con subvención, no, ahí no, porque no me rijo por el Código del Trabajo específicamente. ¿Ya? ¿Se entiende, Marjorie? Muchas gracias. Ya, perfecto. Genial. Y el otro requisito importante acá es que los trabajadores tienen que prestar los servicios de manera presencial o a lo menos de forma mixta. Cuando hablo de forma mixta, ¿qué hago alusión? Que puedo tener un sistema parcial de teletrabajo. Es decir, prestar los servicios de manera presencial X cantidad de tiempo, días u horas, y el resto de manera presencial. Pero van a quedar absolutamente exonerados de tener que cumplir con esta carga aquellos trabajadores que presten o sea, aquellos empleadores que sus trabajadores solo presten los servicios mediante modalidad teletrabajo o trabajo a distancia, pero de manera absoluta, porque si es de manera parcial, como les dije, lo van a tener que pagar igual. Entonces, si yo de manera absoluta, mis trabajadores prestan los servicios mediante la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, no es necesario contratarlo. No es mi obligación. Pero si hay un trabajo mixto o un trabajo presencial absolutamente, lo vamos a tener que contratar sí o sí. ¿Ya? Ahora, hablábamos ya de qué persona o trabajador iban a estar asegurados, principalmente los del sector privado. Sin embargo, en el artículo 11 se establece específicamente qué trabajadores son, y es en virtud de el sistema de salud al cual yo esté afiliado. Si yo pertenezco al Fondo Nacional de Salud, o sea, FONASA, a los grupos B, C y D, al que acá la normativa, como siempre, viene a complicarnos un poco la cosa, pero en términos estrictos, lo único que dice el artículo es que aquellos que estén afiliados a los fondos de FONASA B, C y D, ya, porque después dice a qué se refiere el artículo 160. Claro, el 160 del decreto de ley número 1 hace referencia a qué trabajadores pertenecen al grupo B, al C y al D, que a final de cuentas y en términos muy generales corresponde o varía un grupo de uno u otro en virtud de la remuneración que percibe el trabajador. Están por categoría y por rango en atención a las sumas que perciben los trabajadores, ¿ya? Y dice siempre que estén bajo la modalidad de atención institucional, claro. Lo vamos a ver en detalle en unos minutos. Y por otro lado, los afiliados a la ISAPRE, ¿ya? Pero que se atiendan, esto es importante, en la red de prestadores para la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, que está
abreviado con la sigla CAS, ¿ya? Que significa prestadores de cobertura adicional para enfermedades catastróficas. Si específicamente se atienden en una red de prestadores para la cobertura adicionales para enfermedades catastróficas que la tiene que tener cada una de las instituciones que ustedes pertenecen, como la ISAPRE, me refiero a que cada ISAPRE debería contar con una cobertura adicional para enfermedades catastróficas. Si ustedes son parte de ellas y se atienden específicamente en dichos prestadores, van a poder entonces también someterse a lo que está relacionado con este seguro. ¿Ya? Por otro lado, el artículo 12 consagra que el seguro establecido en la ley, o sea, que estamos comentando ahora, deberá cubrir de manera copulativa, o sea, ambos, los riesgos de salud y los de muerte. Esos son los principales riesgos que viene a cubrir el seguro, un riesgo de salud, un riesgo de muerte. ¿Puedo yo condicionar al trabajador a elija si quiere que se le cubra los riesgos de salud o los riesgos de muerte? No, porque la norma ya dijo que se tienen que cubrir ambos con el mismo seguro. Y acá, cuando van a regular los riesgos relacionados a la salud, ¿en qué va a consistir este seguro? Bueno, cuando se trate de trabajadores que están afiliados a FONASA, a las letras D, C y D, como lo vimos anteriormente, se les va a entregar la suma correspondiente al 100% del copago para los gastos de hospitalización realizados en la red de asistencia a que se refiere el artículo 17 del decreto con fuerza de ley número 1. ¿Qué dice este artículo 17 del decreto con fuerza de ley número 1? ¿Cuáles van a ser las instituciones que componen la red de salud asistencial? Ya simplemente habla de eso. Entonces yo me tengo que preocupar cuando me vaya a enfermar, en este caso cuando estoy enferma, con COVID específicamente, ser atendida por una red asistencial que esté cubierta dentro del artículo 17. ¿Por qué? Porque de esa manera a mí se me va a devolver el 100% de mi copago por hospitalización, es decir, todos los gastos en los que se incurran. Ahora, la gente, por supuesto, que está afiliada a un sistema de FONASA la va a tener un poquito más fácil, lo vamos a poder ver en unos minutos más, sobre todo con lo relacionado a la tramitación para hacer efectivo este seguro. La va a tener un poquito más fácil porque la normativa en sí misma ya le proporcionó facultades suficientes a FONASA para que ellos, sin necesidad de que intervenga el trabajador, puedan iniciar las acciones de cobro de los seguros. Entonces, a final de cuentas, de alguna manera ya se le delegó facultad suficiente y tienen la tarea en la mitad, en un 50 por lo menos, hecha. No así los de ISAPRE, que es una circunstancia un poquitito más compleja. Después, tratándose de los trabajadores señalados en la letra B, o sea, los de la ISAPRE que yo les venía comentando, el seguro indemnizará el deducible del cargo de ellos, o sea, la cantidad de deducible que a mí me quede, voy a tener que, o sea, la ISAPRE se va a hacer cargo en su totalidad. ¿Ya? Ahora, recordemos lo relacionado con los programas CAS, tienen que ser respecto a esos prestadores en específico de salud. Cuando vayan sobre todo en estos momentos que les recomiendo que elaboren ustedes mismos, si son departamentos de recursos humanos, por ejemplo, vayan ISAPRE por ISAPRE, llamando por teléfono y preguntando dónde están los prestadores del CAS y lo ponen a disposición de todos los trabajadores mediante un informativo, cosa que ellos ya sepan, y que son a esas instituciones en específicos que se van a tener que tratar, ¿ya? Porque de esa forma los va a cubrir un 100% el seguro. De lo contrario, lo que va a venir a suceder acá es que si yo me atiendo en una institución o en un prestador que no sea CAS o que no sea una red asistencial, el seguro no debiese regir en primera instancia. Sin embargo, la misma norma dispone que se va a tener que pagar, pero en progreso no a lo que yo gasté, sino que a lo que yo debía haber gastado si me hubiese atendido en uno de esos centros. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Con respecto al riesgo de muerte, bastante sencillo. Si yo muero en virtud de una enfermedad de coronavirus, mi familia, en este caso en estricto rigor familia, porque después vamos a ver cuáles serían los beneficiarios del seguro, pero mi familia en principio tendría derecho a poder percibir una suma equivalente a 180 unidades de fomento, a 180 UF, que actualmente son aproximadamente 5.300.000. Ahí, por ahí estaríamos aproximadamente. Ya,
una vez que yo contrate el seguro como parte empleadora, estoy obligado a proporcionar un comprobante. La norma habla de comprobante de contratación, no así de contrato. No tengo en principio entonces la obligación de proporcionar el contrato de seguro al trabajador, pero sí un comprobante. Ahora, mi recomendación es que entreguen una copia del contrato y adicionalmente hay un pequeño comprobante. Les va a ser muy útil porque de lo contrario, si no le entregan en este caso el contrato al trabajador y después esté fuera ante ustedes y se lo pidiera, lo van a tener que proporcionar igual. Y eventualmente, ¿qué pasa si perdí uno de esos contratos? ¿O qué pasa si no dejé cuenta o no quedó de buena forma en la contratación del mismo? Entonces, por ahí van a tener que empezar a poner ojo respecto a ese punto específico, entregar el contrato y además el comprobante. ¿Y cuándo se va a tener que contratar este seguro? Bueno, vamos a tener 30 días corridos, pero una vez que la póliza, que técnicamente es el contrato, cuando hablamos de póliza es el contrato, cuando esa póliza se incorpore en el depósito de la Comisión para el Mercado Financiero. Eso ya técnicamente está listo, ya han empezado a vender en este caso el seguro, pero estamos a la espera en realidad de que se consagre como tal en la Comisión para el Mercado Financiero, momento en el cual ya se dispone de los 30 días corridos para que podamos efectuar el depósito, o sea, la contratación correspondiente. ¿Ya? Eso en el caso que existen trabajadores antes de que esta ley entrara en vigencia, o sea, si yo tengo trabajadores, la ley entró en vigencia, como les dije, el 1 de junio, y si mis trabajadores, tenía 500 trabajadores antes de esa fecha, o sea, a fecha de marzo, o sea, de mayo, yo tenía una dotación de 500 trabajadores, tengo el plazo de 30 días. Ahora, respecto a los trabajadores nuevos, o sea, a partir del 2 de junio, si yo empecé a contratar en este sentido a nuevos trabajadores, voy a disponer solo de 10 días corridos para la contratación de el seguro. ¿Ya? Cuando no se hubiese contratado el seguro, cuando no se hubiese dado estricto rigor, cumplimiento a lo dispuesto por la ley 21342, el único responsable va a ser la parte empleadora, por lo tanto, él va a tener que a su costo pagar las sumas que correspondan a la hospitalización, tratamiento, rehabilitación, entre otros, y también va a tener que pagar la suma de los 180 unidades de fomento que analizábamos en el punto anterior, cuando una persona fallece a consecuencia del coronavirus, sin perjuicio además de que va a tener que ser sancionado con la multa establecida en el artículo 505, que regula las multas de la microempresa, de la pequeña empresa, de la mediana empresa y así sucesivamente. ¿Ya? En cuanto a la póliza, como ya la habíamos venido como comentando, una vez que ingresa el depósito de póliza a la Comisión para el Mercado Financiero, a objeto de su comercialización, va a tener que ingresar, se va a abrir el plazo que les comentaba y nos indican que el valor anual de la póliza no va a poder exceder a 0,42 unidades de fomento por trabajador. ¿Ya? Entonces no es tampoco una suma tan grande en el evento que yo tenga 3, 4 trabajadores y que mi capacidad económica no sea tan elevada. Pero si lo analizamos en una perspectiva de una empresa que tiene una dotación personal de 800, va a ser un trabajo o va a ser un gasto significativo, pero que se tiene que llevar a efecto sí o sí. Pero no me parece bien que hayan de alguna manera limitado lo relacionado a la póliza. ¿Ya? La prima del seguro se pagará en una sola cuota y se devengará y ganará íntegramente por el asegurador desde que asuma los riesgos y será de cargo del empleador. Claro, a ver, en términos bastante sencillos. Los seguros, uno tiene que pagar una prima, ¿verdad? Bueno, acá esta prima se va a pagar solo una vez, no más de una vez. ¿Ya? Y el asegurador, es decir, la empresa que me está asegurando, va a tener derecho a que se le pague de manera inmediata y en una sola cuota. Ya se le va a pagar en una sola cuota. Y una vez que esto suceda, va a quedar a cargo del asegurador los riesgos. ¿Ya?
que serán correspondientes al cargo, cuando habla y será de cargo del empleador, se refiere al pago de la cuota, no de los riesgos. Los riesgos son de cargo del asegurador, pero el pago de la póliza, de la prima, disculpen, va a ser de cargo de la parte empleadora. Exclusiones del seguro. Indica también la normativa específicamente qué materias no va a cubrir el seguro, y igual son bastante de lógica. Los primeros son las hospitalizaciones y fallecimientos que no estén asociadas al coronavirus. Segundo, los gastos por fallecimiento asociados de hospitalización o de fallecimiento que sean producto de lesiones sufridas en un accidente, aun cuando la persona que sufrió el accidente tuviera coronavirus. Me explico con un ejemplo. Imaginemos que yo estoy padeciendo coronavirus, que tengo actualmente coronavirus, y me empiezo a sentir súper mal. Me llevan hasta una institución de hospitalización, o sea, hospitalaria, para que me presten los auxilios correspondientes, y en el camino yo tengo un accidente. Y resulta que de este accidente tengo el pie ahora quebrado, tengo una serie de consecuencias. Esa hospitalización no la cubre el seguro. ¿Por qué? Porque aun cuando yo tenga COVID, no la va a cubrir, porque de manera específica dejó excluida los gastos de hospitalización o fallecimiento asociados derivados de lesiones sufridas en accidente. Y adicionalmente nos proporciona la norma también una definición de accidente según la suceso. ¿Ya? Entonces hay que tenerla a la vista para ver si eventualmente encajamos en una de estas circunstancias, en el evento que una circunstancia extraña, como lo que aparentemente podría ser un accidente, se presenta, para ver si el seguro no me va a cubrir, ¿ya? En el caso de las personas que estén aseguradas con FONASA, los gastos incurridos en prestaciones que no pertenezcan a la red asistencial, lo que yo les decía adelante. Si yo me atendí en un sistema hospitalario distinto a la red asistencial, reconocida por FONASA, entonces en ese caso los gastos en los que se incurra no van a tener que ser responsables de ello. El seguro no opera respecto a estos mismos. Sí opera en el sentido de que me van a tener que proporcionar un equivalente, una suma equivalente a lo que me hubiese salido a mí si me hubiese atendido en una red asistencial. Pero de igual manera, a mi juicio, no es una buena idea pretender desde ya atenderme en otra red y que se me devuelvan sumas. ¿Por qué? Porque los contratos, como nosotros sabemos, tienen bastantes cláusulas, bastante palabrería bonita, que de alguna forma me puede sacar y dejar excluida con lo más mínimo. Entonces no soy muy partidaria de ese punto. Y por otro lado también lo relacionado con los asegurados por la ISAPRE, cuando hayan gastos incurridos en prestaciones que no pertenezcan a la red de prestadores de la CAS. Mismo asunto relacionado a lo anterior. Ahora, ¿cómo voy a accionar para el pago de la indemnización? A partir de que tengo la hospitalización o tuve que acudir a este sistema de salud, o que fallecí, eventualmente se va a disponer de un plazo de 1 año para poder hacer efectivo el seguro, ya 1 año. Ahora, cuando yo voy a requerir los antecedentes para el pago por concepto de gastos médicos, hospitalizaciones, rehabilitación, entre otros, voy a tener que acompañar determinado antecedente. No es que simplemente voy a tener que solicitarlo y ya. No, tengo que acreditar con una epicrisis del paciente otorgada que indique lo relacionado al diagnóstico del coronavirus, los recibos, los comprobantes de pago, la boleta y factura que den cuenta de los gastos en los que se incurrió, la liquidación final del copago, en el caso de las prestaciones médicas específicamente. Ahora, en el caso de fallecimiento, voy a tener que otorgar un certificado de defunción del trabajador respectivo, donde se indique también que fue a causa del coronavirus su deceso. ¿Ya? No hay una limitación respecto a la edad. Si se muere un trabajador de 19 versus uno que tenía 65, no hay ningún inconveniente. Ambos tienen derecho a todas las prestaciones que esta normativa establece sin distinción alguna. ¿Ya? Una vez que se presenten los antecedentes, o sea que yo entregué los antecedentes que corresponden, que van a permitir evaluar la procedencia en realidad de la indemnización correspondiente, el asegurador deberá pagarla dentro de los 10 días hábiles siguientes,
Ya mismo plazo va a tener para rechazarla, o sea, también tiene, pero si la rechaza tiene que ser de forma fundada e indicarme los motivos que originaron dicho rechazo. Ya, en cuanto a las indemnizaciones por la cobertura de salud establecida en el artículo 2, o sea, lo que veníamos viendo anteriormente, se pagarán también dentro del plazo de 10 días, ya, por el asegurador directamente, ¿a quién? Al Fondo Nacional de Salud o al Sistema de Salud Previsional, a la ISAPRE correspondiente. Acá no pasa dinero en realidad por manos de ustedes, sino que estrictamente se va de manera derecha a FONASA o ISAPRE para cubrir los gastos que corresponden. En cuanto al fallecimiento, ahí sí se va a entregar la suma de dinero correspondiente, que son estas 180, y entrega un orden de beneficiarios, ya que no es estrictamente el indicado por nuestro Código Civil para efectos del pago para el pago de las herencias correspondientes, para la sucesión. No es el orden sucesorio reconocido por nuestra legislación civil, pero bastante similar. Lo primero, la primera persona a la que se le va a pagar es él o la cónyuge o el conviviente civil que haya sobrevivido. Después, los hijos. El tercer punto igual son los hijos, pero la diferencia que hace acá entre uno y otro es lo relacionado a la edad. A los primeros entonces los hijos que sean los mayores de edad hasta los 24, o sea, hasta los 24 años principalmente, que estén solteros, ya que tengan sus cursos en enseñanza media, normal o técnica o estudios profesionales o entre otros, que en una institución que esté reconocida por el Estado, o sea, una universidad reconocida. Y los hijos con discapacidad, cualquier sea su edad, sin importar ni un otro tipo de condición o circunstancia. O sea, si tengo la discapacidad suficiente, da lo mismo si tengo 30, 35, ellos se van a contemplar primero. Después los hijos mayores de edad, o sea, mayores de 25, porque acá están hablando de 24, y que no se encuentren en ninguna de las circunstancias de estar estudiando, etcétera. Y a ellos se les va a dividir también por partes iguales. Y a falta de los tres que hemos mencionado anteriormente, los padres, en partes iguales. Y por último, si ya no hubiese nadie, o sea, si no tenemos ninguno de estos puntos, la normativa no hace referencia y nos remite al orden sucesorio establecido en el Código Civil, porque dice todas las personas indicadas de indemnización corresponda por parte igual a quien acrediten la calidad de herederos. Y en este sentido, entonces, me quedarían, por ejemplo, los consanguíneos hasta el sexto grado inclusive, los parientes. Ya técnicamente eso sería. Ahora, una circunstancia bastante que merece bastante análisis a mi juicio es que la norma diga que el asegurador va a pagar la indemnización a quienes demuestren su derecho conforme a los antecedentes presentados. ¿Por qué? Porque imaginemos que es un niño, hijo menor de edad, 5 años, por ejemplo, lo pido y se le va a pagar el beneficio, en este caso las sumas que corresponden al seguro, a la persona que acredite que tiene su representación o su cuidado personal. Entonces acá me da dos opciones, que existe incluso un aprovechamiento por parte de un tercero que no tenía derecho a nada, o que eventualmente la aseguradora también me pueda entrabar el poder entregar el seguro. Porque al final donde es tan amplio y dice que demuestren su derecho conforme a los antecedentes, y lo más probable es que nos pidan algún tipo de resolución judicial, y para esos efectos estar pidiendo, por ejemplo, el cuidado personal de un niño, es un proceso que no es tan sencillo, o sea, no es de un día para otro, sino que tiene meses. Sé que tengo un año para poder hacer el cobro de las prestaciones, pero de igual manera, si la estoy pasando mal, yo como familiar o parte o miembro de, en realidad, una familia que sufrió una pérdida por coronavirus, creo que una situación bien compleja. O sea, en la práctica debió haberse establecido un criterio un poco más uniforme y más estricto, y de esa forma no tendríamos los inconvenientes que tenemos el día de hoy. Ya, el término de la relación laboral, si se termina la relación, termina el seguro, no. La cobertura del seguro se mantendrá hasta el plazo de un año, ya se mantiene. Por lo tanto, si yo tengo un trabajador y lo desvinculo mañana y solo llevaba 2 meses con el seguro, él lo va a seguir teniendo. ¿Qué pasa si ese trabajador busca trabajo y encuentra al otro mes? ¿El nuevo empleador le va a tener que pagar un seguro? No, no va a tener, porque ya tiene contratado uno a su favor.
Ya, mientras tenga uno con vigencia, no hay ningún problema. En cuanto a la vigencia de la normativa, al principio se entiende a creer que va a ser hasta que la alerta sanitaria sea decretada, o sea, se termine, cese. Tienen que mencionar entonces, tenemos que estar atentos a lo que vayan a decirnos las autoridades competentes, porque el seguro va a tener la duración de un año, y si se sigue prolongando esta crisis por más de este periodo, lo más probable es que nos vuelvan a obligar a contratar nuevamente un seguro por otro año más, y así sucesivamente hasta que la alerta sanitaria termine en su totalidad. Eso en cuanto a esta nueva normativa. No sé si tienen alguna inquietudes o preguntas respecto a este punto. Comentado que teníamos que contratar el seguro. Según lo que usted nos indica, no deberíamos hacerlo. Cómo, cómo podemos tener la ley y documentos que nos indique eso? Bueno, mire, la ley es bien fácil de buscar. Ustedes se van hasta el Congreso, claro, a la biblioteca del Congreso, y usted pone ley 21342 y se la va a indicar completa. Entonces usted ahí lee el artículo primero donde dice que es solo para el sector privado, ¿ya? Y ahí, para esos efectos, usted tiene que argumentar de que cuando estamos con un colegio subvencionado, no estamos específicamente en el sector privado, sino que hay un sistema mixto, donde la naturaleza de los servicios no está determinada específicamente. Por lo tanto, o sea, la naturaleza no de los servicios, sino que la naturaleza de los servicios de carácter público o privada no está determinada en estricto rigor, por lo cual, si está mezclado, pides por parte de ellos un pronunciamiento estricto, un pronunciamiento formal que dé a conocer que tienen que llevar a efecto el pago. Porque dice sector privado. Y los subvencionados no se rigen por el código principalmente, se rigen por el estatuto administrativo, que es de índole pública. José Luis, ¿levantó la manito? Sí, sí, profesora. Con referente al tema del colegio, porque mi colegio también, no es mi colegio donde trabajo yo, también es particular subvencionado, pero cuando hay problemas así de que la ley lo deja en el aire, porque ya se acercó un personaje, una persona con referente al tema del seguro obligatorio. Entonces él ya está en conversaciones porque el Sosteno tiene dos colegios. Entonces ahí negociamos. Ahora el pronunciamiento tendríamos que hacerlo de esa índole, como usted está diciendo, dirigirnos a ellos y que nos den una jurisprudencia, o no sé cómo se llama la palabra exacta. Lo que pasa acá es que la normativa en específico, y aquí la pregunta tiene que ir específicamente a la dirección del trabajo, ¿ya? Acá lo Nota, que ustedes le tienen que preguntar es, si yo nota. soy un colegio con subvención que se rige por el estatuto docente, ¿ya? Sí, Y que también en este caso existe la posibilidad de que se apliquen normas del Código del Trabajo. En estricto rigor, yo no soy sector privado, soy sector público porque me rige el estatuto docente, ¿ya? ¿Qué pasa acá para efectos del cumplimiento establecido del artículo, o sea, de la ley 21.342? Se tiene que efectuar la contratación del seguro según lo dispuesto en el artículo 10 o no. Y ellos van a tener que ser los encargados, porque mi criterio dice que no. No, porque dice sector público, o sea, sector privado. esto Y es los privado. colegios no son sectores privados. Sí se rigen por estatuto docente y código mixto. ¿Discutible? Bueno, Sí, discutible, pero en ese es principio el no debería ser tema. obligatorio. Mire, aparte de todo esto lo que usted está hablando, porque me quedó una duda, porque escuché unas cosas en la televisión delante, nada que ver casi con lo que estamos tratando, pero va con la fecha, con el tema de los seguros, del seguro en sí, sino que de las lucas, cuando queda la persona fallece. Tengo una duda porque me quedó abierto hoy día porque escuché una persona, el tema de la AFP, no tiene nada que ver con esto casi, pero de los fondos, ¿esos cómo quedan? Aprovechando que está usted acá, Que ese es del un tema fallecimiento de la distinto. persona. Por ejemplo, si hay un fallecimiento de un trabajador completo, ese trabajador tenía derechos en general, no tenía un patrimonio. Y el patrimonio no está constituido simplemente por cosas materiales, sino que también está constituido por derechos que yo puedo tener. Dentro de esto está lo de la AFP. ¿Qué pasa?
que si yo tengo fondo, o sea, si el causante en este caso tenía fondo, los herederos lo que van a tener que hacer es solicitar en este caso a la FP correspondiente dichos montos, porque ellos son los herederos y ese patrimonio le correspondía a él. Ahora, ¿qué hace la FP? Lo que hace la FP es pedirles las posesiones efectivas. Ya que igual es algo que es de toda lógica. Entonces, cuando ustedes hacen las posesiones efectivas de un causante, se tiene que tener a la vista si tenía fondos previsionales para que los puedan cobrar. Los ponen dentro de la declaración que están haciendo respecto a los bienes del causante y se les proporciona en este sentido entonces a la institución que corresponde y se efectúa el pago, no hay mayor diligencia y lo hacen de manera Ya. inmediata. Y nos rige igual como lo dijo usted, los 24 años, todo ese orden, No. Orden ¿no? sucesorio de derecho civil. Sucesorio no hay nada más, no hay más vuelta. Y si es de jubilación, rige igual. ¿Cómo si es de jubilación? ¿A qué hace Es decir, la referencia? persona, a referencia, la persona ya terminó de trabajar, está jubilada y recibe una pensión y fallece la persona, Sí, opera lo mismo. lo mismo, y no hay Lo edad mismo. límite, ¿no es cierto? No hay. Ya. Lo que pasa es que usted me está ratificando lo que yo pensaba. Y hoy en la televisión hay un personaje, no me acuerdo en qué canal, para que no voy a mentir, y dijo lo contrario. Y entonces mi señora me dijo, oye, tú me dijiste esto. Y dije, no, está mal ese caballero. Y habló No, varias cosas en la televisión. Entonces, y justo usted toca este tema del seguro, y yo más o menos lo tengo, yo lo estuve leyendo también. Y yo dije, voy a preguntarlo del FP. Así que me aclaró súper bien. Muchas gracias, profesora. Me queda súper no claro. se preocupe, que gracias a usted por la participación. ¿Alguien No, más que gracias a tenga usted. alguna duda? Ya, creo que Profe, no. la información la va a mandar igual por correo porque la verdad que el curso anterior no nos llegó nada, o por lo menos a mí no me llegó nada. Ya, Cristian, no se preocupe. Nosotros vamos a ver acá, o sea, yo voy a ver que le envíen entonces todo el material. Probablemente, ahí reconozco un poco mi culpa en ese sentido. No recuerdo específicamente si le acompañé el material a las encargadas de tener que proporcionárselo a ustedes, pero les voy a enviar todo el material hoy día, ahora, de hecho lo vamos a hacer al tiro, para que se los proporcionen a ustedes y no tengan ningún inconveniente y puedan contar con él. ¿Ya? ¿Qué profesora es? Ya. Ahí lo dejé listo. Ya estaríamos bien. Bueno, estimados, estamos dentro de la hora, el rango correspondiente para darle término. En realidad logramos ver en su gran mayoría todos los puntos que a mí me interesaba bastante que analizáramos. Espero de verdad que les haya resultado grato la exposición del día de hoy. Para mí fue un verdadero placer estar con ustedes. También espero que hayan podido ir aprendiendo a lo largo de todas estas clases que tengo, o sea que claro, no fueron todas llevadas a efecto mediante mi relatoría, pero tengo la confianza de que mis compañeros en realidad lo pudieron haber hecho bien también, con buena disposición para cada uno de ustedes. El boletín en realidad, Chile Capacita, le agradece enormemente su participación en cada una de las charlas que se han llevado a efecto. Esperamos que podamos contar con ustedes en otras instancias, quizás en otros diplomados más adelante, y así volver a vernos y a poder conversar un poquitito respecto a lo que es la norma. Ya, agradecida totalmente, como les decía, de la disposición y la buena entrega durante esta jornada y espero que le hayan resultado muy útil estas pequeñas clases. Ya, espero que tengan un buen término de jornada.